Chiquillos, buenas tardes. Gracias por venir a la clase a esta hora, después de una semana del 18. Ojalá lo hayan pasado muy bien. ¿Ya? Hayan disfrutado, yo creo que lo que me hicieron fue descansar. ¿Ya? Pero lo importante es que lo hayan pasado bien. ¿Ya? Y ahora vengan con todo el ánimo de terminar el semestre de la mejor forma. ¿Ya? La clase de hoy día vamos a continuar con todo esto de lo que es el álgebra de Boole. ¿Ya? Vamos a entrar ya de lleno a temas un poquito más aplicados a los sistemas digitales. ¿Ya? Así que es importante que pongan atención los que vengan llegando y después me entregan la tarea cuando termine la clase para que no se vea tan interrumpido. ¿Ya? Entonces, lo primero que les voy a pedir que pongan atención, que se sienten, ¿ya? Que ojalá dejen los celulares de lado, difícil, pero ojalá, y que no copien nada, sino que dedíquense a poner atención, porque recuerden de que este material va a estar en el aula, ¿ya? Pero si esta parte del álgebra de Boole les queda completamente clara, después no van a tener ningún problema en lo que digo, ¿ya? Pero cuando esta parte, que es como casi la base, empieza uno a no quedarle tan claro, o empieza a tener muchas dudas, después ya para adelante va a empezar a arrastrar todas esas dudas, ¿ya? Así que harta atención. La clase pasada comenzamos a ver lo que son las leyes y reglas del álgebra de Boole. Ya el álgebra de Boole es el álgebra que domina a los números booleanos, que son números que pueden tener valores 0 o 1. ¿Ya? Y las leyes del álgebra de Boole son las mismas que en el álgebra ordinario. ¿Ya? Cada una de estas leyes se explica con 2 o 3 variables. Aunque el número de variables no está limitado a esta cantidad. O sea, nosotros por un tema de explicación ocupamos 2 o 3 variables, pero puede ser 4, 5, 6, 7, etc. ¿Ya? Entonces, la primera ley es la ley conmutativa que dice que A más B va a ser igual a B por A. O sea, B más A. Entonces, da lo mismo el orden en que yo sumo. ¿Ya? Y la ley conmutativa declara lo mismo. O sea, el orden de los factores no altera el producto. ¿Ya? Y hay una serie de memes divertidos respecto al orden de los factores no altera el producto. Pero es básicamente eso, ¿ya? O sea, lo mismo que yo diga A por B que decir B por A, ¿ya? Y la mayoría de los conjuntos numéricos se cumple, una excepción serían las matrices, ¿ya? Tenemos la ley asociativa que me dice que A más B más C es igual a A más B más C, que la ley asociativa es como una derivación desde cierto punto de la ley conmutativa. Mientras que para la multiplicación la ley asociativa me dice de que es lo mismo que yo diga A por B por C o que diga A por B multiplicado por C. ¿Ya? O sea, más o menos el orden en el que yo pongo los paréntesis. ¿Ya? Esto lo voy viendo relativamente rápido porque son las mismas leyes que nosotros tenemos del álgebra ordinaria. ¿Ya? Es el álgebra donde sale Baldor y ese viejito que sale en el libro. ¿Ya? La misma. Son las mismas leyes. ¿Ya? La ley distributiva, ¿ya? Que es la ley conocida como la ley de factorización. Cuando nosotros hablemos del álgebra de Boole, yo también puedo factorizar. Y ese es un elemento importante porque después, para yo poder reducir expresiones, voy a tener que factorizar. ¿Ya? Entonces, es importante saber la parte de la factorización. ¿Ya? ¿Alguna duda con esas reglas? Como les digo, son exactamente las mismas que las reglas que uno tiene en el álgebra ordinario. Factorización, conmutatividad, asociatividad. ¿Ya? Que son tanto para la suma como para la multiplicación. ¿Ya? Ahora, esto aquí cambia hasta cierto punto. ¿Ya? No por la esencia en sí, sino un poco quizás por la notación. Y porque a veces cuesta asociar de que ahora estamos hablando de álgebra booleana, entonces los valores pueden ser solo 0 o solo 1. ¿Ya? Estas son las 12 reglas básicas que son muy útiles para manipular y simplificar las expresiones booleanas. ¿Ya? ¿Cuáles son? A más 0 va a ser igual a A. ¿Ya? O sea, a cualquier valor booleano, sea 0 o sea 1, si yo le sumo 0, voy a obtener el mismo valor booleano. ¿Ya? A más 1 me va a dar 1, sí o sí. ¿Ya? O sea, a cualquier cosa en el álgebra de Boole o álgebra booleana, cualquier cosa que yo le sume 1, me va a dar 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerden de que esta A, que es una variable, puede ser solo 0 o solo 1. ¿Ya? Entonces, si yo tengo 1 más 1 me da 1. 0 más 1 me da 1. ¿Ya? ¿Por qué 1 más 1 me da 1 y no estamos hablando de 1 más 1 me da 0 con la carga de 1? Porque esa era la suma binaria. Esta es álgebra. ¿Ya? Entonces, traten de no confundirse en ese sentido. A por 0 es igual a 0.
esa es ya replicada, calcada del álgebra común. ¿Ya? O sea, cualquier cosa que yo multiplique por 0, se va a hacer. Eso sigue cumpliendo incluso los números con los que nosotros trabajamos. ¿Ya? Y lo mismo con el 1. Cualquier cosa que yo multiplique por 1 me va a dar S. Entonces yo puedo tener A por B por C por D por 1, me va a dar A por B por C por D. ¿Ya? O sea, el 1 sigue siendo un neutro multiplicativo. ¿Ya? Si yo sumo dos elementos que son iguales, obtengo el mismo elemento. O sea, si yo tengo A más A, voy a obtener A. Si tengo B más B, voy a obtener B. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo 1 más 1, obtengo 1. Si tengo 0 más 0, tengo 0. ¿Ya? Por lo tanto, si tengo dos literales que son iguales sumados, voy a obtener el mismo literal. ¿Ya? Ahora, A más A complementado me va a dar 1. ¿Sí o sí? ¿Por qué? Porque como hablamos del complemento, si uno es 0, inevitablemente el otro va a ser 1. Porque son los únicos dos valores que tenemos. Entonces, como inevitablemente uno de esos va a ser 1 y se están sumando, la suma inevitablemente va a dar 1. ¿Ya? Estas reglas tienen que tratar no de aprendérselas tanto de memoria, porque entre todo son reglas bastante lógicas, que uno podría incluso intuir, pero sí entenderlas. Porque después cuando uno quiera simplificar con el álgebra de Boole, es fundamental conocer estas reglas para poder llegar a una expresión que es bastante grande a una que quizás se puede simplificar bastante. ¿Ya? A por A me va a dar A. O sea, si yo multiplico cualquier expresión por sí misma, me va a dar la misma expresión. ¿Ya? Y estas son más fáciles de comprobar. Porque, por ejemplo, en el caso del álgebra, yo puedo trabajar con todos los números reales, no puedo comprobar por cada número real. En cambio, en este caso, como tengo solo el 0, 1, puedo comprobar directamente. 0 por 0, 0. 1 por 1, 1, fin. Y ahí quedaría, porque son los únicos dos valores que yo tengo. Ahora, si yo multiplico A por su complemento, me da 0. Y es por el mismo fundamento anterior. Si uno es 0, inevitablemente el otro va a ser 1. Si uno es 1, inevitablemente el otro va a ser 0. Y cualquier cosa multiplicada por 0 me da 0. ¿Ya? Ahora, yo puedo también tener una doble negación, que sea. Si tengo una doble negación, es lo mismo que tenga el literal. ¿Ya? Es como elevar al cuadrado y sacarle la raíz cuadrada, por así decirlo. O sea, me queda el mismo número. ¿Ya? Esta en particular uno dice, pero entonces ¿para qué la tengo? ¿Ya? Si en realidad me está diciendo que la doble barrita o la doble negación me queda el mismo número, es súper importante, porque después vamos a ver las leyes de Morgan. Y ahí, esta en particular, se hace muy relevante. ¿Ya? A más A por B me va a dar A. ¿Alguien me podría decir por qué? ¿O cómo podría determinar inmediatamente que eso me va a dar A? Por factorizar la A. Exacto. Si yo tengo A más AB, nosotros ya vimos de que aquí podemos factorizar, ¿cierto? Entonces yo factorizo por A. A factor de 1 más B. 1 más B. Y nosotros ya vimos de que 1 más cualquier cosa me da 1. Y 1 por A, A. ¿Ya? Por lo tanto, esa es como mezclar la factorización con la propiedad del 1 más algo igual a 1. ¿Ya? Pero también se considera una regla básica, porque es bastante útil. La otra me dice de que A más A negado por B es igual a A más B. ¿Por qué se le ocurre que A más A negado por B va a ser igual a A más B? Que la única diferencia que tiene con esta es que ahora el A está negado. Puedes factorizar, pero hay que negar 2 veces. ¿Qué ventaja tiene que esta sea álgebra booleana? Si yo quiero comprobar que esto se cumple para todos los valores, ¿cuántos valores tendría que dar? 0 y 1. Entonces yo puedo decir, ya, el caso A igual a 0. Si A igual a 0, yo voy a tener 0 más 1 por B. Y eso sería lo mismo que decir A más B. Que consecuentemente va a ser lo mismo que decir 0 más B. Al final me va a quedar B. Y si yo tengo A igual a 1, voy a tener 1 más 0 por B. ¿Cierto? Y eso es lo mismo que yo puedo decir A más B. Y al final me queda lo mismo que decir A. Como en una me queda B y en otra me queda A,
yo sé de que sí o sí va a ser A más B, pero que indudablemente uno de los dos se me va a hacer 0 en algún momento. Entonces, para cubrir ambos casos, que en uno me da B y en otro me da, yo hago la suma. ¿Se entiende? ¿A todos? ¿Todo les queda claro? Entonces, esa es la ventaja realmente. Cuando yo dudo de alguna propiedad, puedo comprobarla fácilmente dándole valores, porque los únicos valores que yo tengo es el 0 y el 1. A diferencia de cuando quería comprobar, por ejemplo, incluso los números naturales ya es imposible comprobarlo porque no puedo hacer prueba tras prueba tras prueba con tal número. Pero en este caso, el álgebra booleana sí que puedo hacerlo. Que sea uno ya está. ¿Ya? Y la última me dice que A más B multiplicado por A más C me da A más BC. Por la propiedad 7, ¿cierto? Si yo tengo A más B, A más C, yo tendría que multiplicar A por A. Y A por A me da A. Después A por B. A por C más A por B. A por B y después Más C. B por C. O sea, B por C. Factorizo, ¿cierto? ¿Por cuánto factorizo? Por A. A, factor de 1, más C, más B. Y esto es 1. Esto sería más BC. Y ahí me queda A más BC. Entonces acá el poder de factorización a veces me ayuda mucho. Porque hay veces que pasamos de una expresión que tenía 1, 2, 3, 4, inmediatamente a una que solo tiene 2. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Alguna duda con estas 12 reglas? ¿No? Ya. Bueno, aquí estaba el ejercicio de demostrar la regla 12, que es lo mismo que acabo de hacer ahora. Y podría ser también demostrada a través de un diagrama de Venn. ¿Ya? Pero con esa demostración es más que suficiente para comprender el cómo se llega a la regla. Una de las estrategias siempre está aquí en factorizar. ¿Ya? O sea, lograr factorizar, sobre todo si yo logro factorizar y ocupar un 1 más una suma de muchos términos, yo sé que se me va a dar 1. Da lo mismo si tengo 20, 30, 40, 50 términos, pero si tengo un 1 sumado con un resto de números, me va a dar 1, sí o sí. ¿Ya? Entonces, en este caso, factorizar es bastante importante y ayudar. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna duda con esas reglas? Diga. Que no entiendo muy bien la regla de A más A negado B es igual a A más B. Porque en el caso, por ejemplo, en el que tengo que A es igual a 1, ¿Ya? tendría, si lo ocupo solo para el caso con el A más B, tendría 1 más B, pero en realidad el resultado es A, entonces no me cuadra mucho. Porque este se va. No, claro, es que por eso, esa parte se va, pero en la parte, si ocupo solo la igualdad de A más B... Ya, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si B, si A es 0, voy a llegar a que es B, ¿cierto? Y si A es 1, voy a llegar a que el valor de real debería ser A, que sería 1. ¿Correcto? Pero estos son los dos casos. ¿Cómo, ¿En qué expresión yo puedo agrupar cualquiera de estos dos? ¿Uno o el otro? Por la suma. Ya lo vi. ¿Ya? Entonces, cuando yo quiero agrupar uno o el otro, es la suma. Si yo quiero agrupar uno y el otro, ahí tengo que ocupar la multiplicación. Ya lo vi. ¿Ya? Chiquillos, ¿queda claro eso? ¿Alguna otra duda? Ya. Ahora, voy a borrar un momento la pizarra. Ya, chiquillos, ahora, ¿se acuerdan de que yo les comenté de que la regla número 7 me decía de que A doblemente negado es A, ¿cierto? Eso, recuerden de que estas reglas nosotros las expresamos con una sola variable, pero pueden ser a todas las variables que nosotros necesitemos. ¿Ya? Pero si ustedes se fijan bien, no hay un nexo muy claro entre la suma y la multiplicación. O sea, si yo tengo una suma y no puedo factorizar, me costaría un poco de trabajo por pasar a la multiplicación. Y viceversa. ¿Ya? Entonces, nos falta un nexo entre si yo tengo una suma y una multiplicación, ¿cómo puedo pasar directamente la suma a la multiplicación o de la multiplicación a la suma? ¿Ya? Entonces, para eso están los teoremas de De Morgan.
¿Ya? Los teoremas de Morgan, que fue alguien que propuso dos teoremas que constituyen una parte importante de la álgebra de Boole. ¿Ya? Entonces, aquí proporciona una verificación de las matemáticas, la equivalencia entre algunas puertas lógicas. Después vamos a ver. ¿Ya? Quiero que se queden aquí con el enunciado algebraico en sí. ¿Ya? Entonces vamos a aprender cuáles son estos postulados y cómo vamos a poder aplicar estos teoremas para poder simplificar expresiones que quizás se ven muy grandes, pero que nosotros las vamos a hacer más pequeñas. ¿Ya? Entonces, el primer teorema de De Morgan dice lo siguiente. El complemento de un producto de variables es igual a la suma de estas mismas variables, pero complementadas. Repito, el complemento de un producto de variables, o sea, dos variables que se están multiplicando y luego las estoy complementando, es lo mismo que si yo complemento cada variable de forma individual y después la sumo. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, ese es el primer teorema de De Morgan. Y ahí está las distintas combinaciones que puede tomar A con B. Puede ser, si ambos son 0, podemos observar de que se obtiene la misma salida, porque la operación llega al mismo resultado y por lo tanto son expresiones equivalentes. ¿Ya? Nuevamente, los teoremas de De Morgan también lo estamos mostrando con solo dos variables, pero se pueden hacer con 3, con 4, con 5, con 6, etc. ¿Ya? O sea, yo puedo tener 8 variables multiplicadas y después negadas, que sería lo mismo que negar cada una de ellas y después sumar. ¿Ya? ¿Queda claro este teorema? Que sería el primer teorema de De Morgan. El primero. ¿Ya? ¿Y cuál sería el segundo? El segundo me dice que el complemento... Ah, no, ese es el primero. Me dice, el complemento de una suma de variables es igual al producto de cada variable complementada de forma individual. O sea, prácticamente el inverso del anterior. O sea, la suma de dos variables complementadas es igual a complementar cada una de forma individual y después multiplicar. Y ahí está la tabla que comprueba de que uno, para distintas combinaciones, obtiene la misma salida. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Tienen alguna duda hasta ahí, chiquillos? ¿Van todos bien? ¿Cómo? Es que en realidad es lógica. Es casi lógico, de hecho es como que muchas de las cosas lógicas, por ejemplo, que uno programa viene aquí. De hecho, la expresión en booleana tiene acá, por true or false, que en realidad es 1 o 0. Morgan inventó el juego. Claro, en pocas palabras sí. Ya, entonces, esto es fundamental. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si yo tengo esta expresión, solo eso, ¿a alguien se le ocurre cómo podría pasarla a multiplicación? Negando dos veces y después tomo solo este conjunto. ¿Ya? Después vamos a andar más en eso. ¿Ya? Pero es para que empiecen a dar una vuelta de que el gran potencial de De Morgan está acá. ¿Ya? De que yo puedo tener una expresión sumada y la puedo pasar a multiplicación. Y la puedo tener multiplicada y la puedo pasar a suma. Y después, ¿en qué nos va a ayudar esto? Adelantándonos un poco, en que nosotros vamos con un solo tipo de puerta lógica a poder diseñar cualquier tipo de circuito, independiente de cómo sea. ¿Ya? No sé si han visto los proyectos de que están todos los proyectos, pero todos se pueden hacer o con un tipo de compuerta o con otro tipo de compuerta. Es por eso, porque esas son llamadas compuertas universales. ¿Ya? Pero me estoy adelantando un poquito. ¿Esto queda claro? ¿Sí? Ya. Entonces, como les dije, los teoremas de De Morgan también se pueden aplicar sin ningún problema a expresiones con más de dos variables. ¿Ya? Si yo tengo expresiones con 3 variables, ningún problema. Y lo mismo si yo tengo de A4. ¿Ya? O sea, el teorema se va a cumplir independiente de la cantidad de variables que yo tenga. Puedo tener 4, 5, 6, 7. ¿Con qué tienen que tener cuidado? Con esto. O sea, ¿cuántas son las variables que yo estoy negando? ¿Ya?
yo me voy a preocupar, sea taller, sea prueba, de que eso quede bien claro. Pero a veces cuando uno está estudiando, está haciendo algún ejercicio, lo que sea, empieza A más B y tira una raya y después pone un C acá. Y después dice, chuta, ¿estaba negado A más B, sí o no? O de repente no se preocupa y dice, ay, a la siguiente. Y empieza a tener un error de arrastre de repente por no ser tan cuidadoso. Sistemas digitales en general es una asignatura relativamente fácil. Ya yo lo encuentro entretenida y yo creo que no tiene el nivel de complejidad que otros ramos. Lo cual es una de las grandes complejidades que tiene, que hay que ser muy cauteloso a la hora de hacerlo. Sobre todo cuando se trabaja con binarios, tanto 1, 0, 0, 0, 1. A veces uno se confunde. Después vamos a ver que en realidad hay expresiones que tienen 4 o 5 negaciones arriba. Entonces uno a veces se confunde, chuta. ¿Hasta dónde lleva a negar? Tengo que tener cuidado como agrupo, como no agrupo. ¿Ya? Entonces, yo creo que para los que son más metódicos y más como ordenados al trabajar, no creo que tengan tanto problema. Pero los que son un poco más desordenados, traten en este ramo en lo posible de ser más ordenados. ¿Ya? No por mí, porque a mí en realidad igual puedo revisar las pruebas, me acabo de revisar pruebas, pero muy desordenado. Es por un tema para que no se vayan a equivocar en cosas. Ya de repente llega la prueba y sacaron, no sé, un 4.8 y se podrían haber sacado un 6.5 y no se sacaron el 6.5 porque a lo mejor se les corrió una negación. Y eso implicó que desde ahí para adelante puede ser más. ¿Ya? Ahora, por ahora empezamos a ver el teorema de Morgan, estamos viendo el teorema de Morgan, pero estuvimos trabajando solo con una variable. O sea, aquí solo A y aquí solo B. ¿Ya? Pero eso no necesariamente tiene que ser así. O sea, cada variable podría en realidad representar una combinación de otras. Por ejemplo, X podría ser igual al término A por B más C. E Y podría ser igual a A más BC. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, una expresión como esa, e igual le puedo aplicar el teorema de Morgan. Porque esta vendría siendo una expresión completa y esta vendría siendo otra expresión completa. Y yo igual le puedo aplicar el teorema de Morgan. Y después le podría aplicar sobre esta misma al teorema de Morgan como está acá. Y esa multiplicación, o sea, esa suma, convertirla en una multiplicación. Y después esa multiplicación podría convertirla en una suma. Y así. ¿Ya? O sea, el teorema de Morgan no me limita a que sea una sola variable. Lo único que me pide es que haya una negación sobre las dos variables o los dos conjuntos de variables. Como está acá. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo A más B más C más D, yo podría aplicarle de Morgan a todo el conjunto, ¿cierto? Como también podría hacerlo así. Y aplicarlo solamente. ¿Ya? A lo mejor lo necesito porque me queda una expresión más sencilla. A lo mejor después quiero trabajar cada término de forma individual. ¿Ya? Lo importante es que ustedes agrupen los términos de la forma en que sea conveniente, siempre y cuando respeten las leyes en sí. ¿Ya? Y hasta aquí, por ejemplo, ya aquí no se puede seguir aplicando. ¿Ya? Pero nosotros pasamos de una expresión, esa que es difícil ver si va a valer 1 o 0, la empezamos a agrandar un poco, para poder llegar a una expresión más manejable. Y viceversa, si yo quiero simplificar, quizás podría empezar a aplicar los teoremas de Morgan. ¿Ya? Pero aquí, por ejemplo, uno después podría empezar a factorizar y quizás la expresión me queda más reducida. ¿Ya? Esa es una de las aplicaciones del teorema de De Morgan, en que yo voy a poder simplificar una expresión. ¿Ya? ¿Hay alguna duda hasta ahí, chiquillos? ¿Voy muy rápido, voy muy lento, van bien, van mal, están perdidos? ¿Van bien? ¿Sí? Ya. Si alguien se pierde en algún momento, me dice. ¿Ya? Entonces, a través de este ejemplo, vamos a ir viendo cómo nosotros podemos aplicar los teoremas de De Morgan y el álgebra de Boole utilizando como ejemplo esa expresión. Ya que si uno la ve a primera vista y dice, chuta, tengo una negación por aquí y por allá, una multiplicación que sumas que resta, ¿ya? Pero si uno empieza a ser relativamente metódico y la empieza a separar, puede llegar a una expresión un poquito más sencilla, ¿ya? A pesar de que ahí no se vea tan sencillo, ¿ya? Entonces, paso 1, identificamos los términos a los que yo le puedo aplicar los teoremas de De Morgan y consideramos cada término como una única variable, ¿ya? En este caso,
A más B por C negado, todo eso negado, lo vamos a considerar como un X. Y D más E más F negado, todo eso negado, lo vamos a considerar como I. ¿Y la negación del D por qué no? Ah, ¿Cuál es la negación del D? del D. No, está bien. No, que es como. Ah, sí, sí. Ahí está. Ya estáis viendo lo de. Sí, sí. Lo de mano. ¿Ya? Entonces, como yo considero ambos términos como X e Y, lo que voy a tener al final es simplemente X más Y, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Tengo A más B por C negado, todo eso negado, más D, E más F negado, todo esto negado, y arriba además todo esto negado. Entonces, El D no está negado. Eso es lo que me quiero decir. ay, gracias, ahí. ¿Ven? ¿Ven qué pasa? Ya, entonces lo que está diciendo es que yo voy a tomar toda esta expresión y la voy a llamar X. Y voy a tomar toda esta expresión y la voy a llamar Y. Ahora, esto es solamente por un tema de poder mostrar el teorema de una forma más sencilla. Cuando ya sean expertos en esto y puedan hacerlo sin problema, no es necesario que la llamen de nuevo, sino que llegan y aplican directamente el teorema de De Morgan. Pero ahora, para que se comprenda un poco mejor, lo vamos a hacer de esa forma, ¿ya? Entonces, si yo digo que esto es X e Y, en esencia me va a quedar esto, ¿cierto? Que yo voy a poder llevar a X por Y, cada uno de ellos negado. Y de hecho la separación ahí está como bien pequeñita, pero se alcanza a ver. ¿Ya? Y después, ¿qué tendría que hacer yo? Como este es X y este es Y, tendría que decir, ahora voy a tener A más B, C negado, todo esto negado, nuevamente una negación arriba, más, no, perdón, multiplicado por D, E más F negado, negado y nuevamente negado. ¿Ya? ¿Y qué pasa ahora con esta expresión? Se elimina la doble negación. Se elimina la doble negación, ¿cierto? Entonces me queda A más B, C negado, y acá se elimina, ¿o no? Sí, ¿Se puede quedar en la negación con el D? ¿Y todo lo otro también? ¿Se elimina o no se elimina? Sí. ¿Y queda la negación en D? se ha negado el D y. No se elimina. ¿No? No se puede. ¿No se puede? No se puede. Para yo eliminar dos negaciones, tienen que estar negando exactamente a los mismos términos, o a la misma variable. En este caso, yo no puedo decir que voy a eliminar las variables y decir E más F negado. Eso es usted. Lo puede hacer. Tendríamos que separarlo Sí. y ahí negar. ¿Ya? La suma. Y nuevamente, ¿se imaginan si hubiesen equivocado y hubiesen puesto eso? Lo niegan. Entonces, por eso es importante tener claro, no sea como el profe que se equivoca en estupideces, y fíjense bien cuál está negando y cuál no. ¿Ya? Entonces, en este caso yo no puedo hacer eso. Entonces, me queda la negación ahí arriba. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo mismo que tenemos acá? ¿Ya? Pero ¿qué es lo que hace acá? Aplica el primer teorema de De Morgan a este término, que es lo que aparece aquí, ¿cierto? Entonces, ahí sí lo separa y me queda el D negado y me queda una doble negación acá. Esa doble negación es la que se va. Y al final me queda toda esa expresión. ¿Ya? No se queden tanto con los literales, quédense un poco más con el procedimiento y con la lógica que hemos ido aplicando. O sea, voy tratando de agrupar los términos, voy eliminando, voy aplicando De Morgan. Pero tienen que tener cuidado, primero, con dónde están aplicando la barra, y segundo, tienen que tener cuidado de no llegar y eliminar. Si yo quiero eliminar una doble negación, tienen que esa doble negación estar presente en la misma cantidad de términos, en los mismos términos. ¿Ya? Tal como está ahí. Pero de esa forma no se puede. Porque esa negación está actuando solamente sobre IF, mientras que la negación de arriba está actuando sobre la expresión D multiplicado por E más F negado.
Entonces, no son la misma negación, no están negando el mismo término. Y si yo la simplifico, estoy cayendo en un error y estoy haciendo otra expresión diferente. ¿Ya? ¿Queda claro? Chiquillos, ¿alguien tiene alguna duda hasta acá? Con esto de los teoremas de De Morgan, con cómo ir agrupando para ir separando. Quizá ahora se ve un poco medio etéreo, abstracto. Pero ya una vez que empecemos a hacer más ejercicios, van a ir soltando la mano y se van a ir dando cuenta. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ya? La idea es que ahora intenten aplicar los teoremas de De Morgan a estas 6 expresiones que están aquí. ¿Ya? Esa que está ahí, esa que está ahí, y la simplifiquen. Ahora apliquen los teoremas de De Morgan y después traten de simplificarla un poco. ¿Ya? Y si van teniendo cualquier duda, me dicen. Ya, entonces yo voy a resolver ahora el C de la primera. ¿Ya? El A y el B de los ejercicios 1 eran, yo creo que un poco más sencillos, servían para ir soltando la mano. ¿Ya? Mientras que ya el C puede representar una mayor complejidad. ¿Ya? ¿Por qué representa una mayor complejidad? Partiendo, porque yo quedo con la duda ya. ¿Cuál es el grupo? ¿Dónde aplico De Morgan? Yo podría aplicar De Morgan aquí, podría aplicar De Morgan aquí. ¿Ya? ¿Podría aplicar De Morgan ahí? O sea, en esta multiplicación que hay aquí. Sí. Ah, no, esa no. ¿Tienes que separarla? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? No. ¿Separarla primero y después? Tendría que separarlas primero, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, ¿qué creen ustedes que es más sencillo hacer acá? ¿Aplicar De Morgan directamente? ¿O a lo mejor multiplicar C negado por D negado por A por B y me queda una expresión un poco más grande? ¿Qué camino tomarían ustedes? Les voy a dibujar qué camino tomarían ustedes. Primero decir A, C negado, D negado, más B, C negado, D negado, más E, más F negado, todo esto negado, o mantendrían eso y aplicarían De Morgan, por ejemplo, ahí. ¿Qué camino tomarían? Este. Hay otros que... ¿Quién tomaría este camino? ¿Cuál se imaginan ustedes que es el objetivo de aplicarle De Morgan a las factorizar, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuál me conviene más aplicar? ¿Este o este? Derecho. Ya, pero el de la derecha respecto a usted o respecto a mí. ¿Este? Este. Ya. Sigamos como dicen ustedes. ¿Qué hago ahora entonces? La segunda parte. ¿No? Sale el lema C. Ya, entonces me quedaría A más B, C negado, D negado, negado, por E, por F. ¿Y F cómo serían dos negaciones? Ya. Yo no lo paso a los Y este pasarlo a suma. Ya. Entonces me quedaría A más B, negado, más C negado, D negado, y todo eso por E negado por F. ¿Ya? Este, entonces me quería A por B más C por D por E por F. Y ahora, tenemos uno. Si usted tiene el C y el D han pasado. estos dos a suma. Pero ya estoy pasando la suma multiplicación, ¿por qué voy a pasar esta suma? ¿A dónde? ¿O podría ser ese? Que es el de aquí. ¿Cuál? A veces. Ah, ya está, ya está. A más B más C por D, todos son primeros.
¿Así es usted? No, al revés. al revés, al revés. Al revés. A veces, A más B por B, más C por D. a veces D con un paréntesis. Ah, el D cierra paréntesis, después del D cierra paréntesis. Ah, ya, así. Eso. Ya. Yo creo que era más fácil trabajar con esta expresión. No, paréntesis. ¿Por qué? Porque yo podría, por ejemplo, haber factorizado inmediatamente por C denegado. Haber dicho A más B Pero eso es lo más mismo. E más F. ¿Y qué pasa ahí? Pero eso es lo mismo arriba. Queda lo mismo. Entonces, ¿qué camino es mejor? Ah, Les pregunto, ¿qué camino es mejor? ¿Cuál creen ustedes que es mejor? El de acá. ¿Por qué no este? ¿Ya? Llego a esto, ¿cierto? Ya, entonces, ¿cuál es el objetivo que nosotros perseguimos utilizando De Morgan? Ya la multiplicación. Más allá de eso, porque yo puedo llegar a multiplicación o puedo llegar a suma. Llegar a... Simplificar. Recuerden, yo aplico teorema de De Morgan para esta expresión, que es un poco más complicada o más difícil de ver, llegar a una expresión un poco más simplificada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora yo este lo puedo multiplicar por estos dos y voy a obtener dos conjuntos directamente. ¿Cómo? Voy a tener A negado, B negado, E negado, ¿cierto? Más C negado, D negado, negado por F. Esta expresión que está acá, ¿es más simple que esta que está acá? ¿Qué creen ustedes? Es más simple, incluso yo podría al final dejar todo en suma. Al final podría haber dicho A más B más E, todo junto. A más B más E, todo sumado. Y a lo mejor haberlo dejado multiplicado. Sí, profe, Acá. ¿no deberían estar los dos términos multiplicados por E y por F? Debe ser A negado, B negado, E negado, sí, faltaría por una F. F. Y el otro por Aquí E. faltaría una E negada. Sí. Ahí. Y ahí estaría una F. Y ahí faltaría una E negado. Exacto, gracias. ¿Ya? Pero lo importante de acá es que no pierdan de vista de que el objetivo de aplicar todos estos teoremas de De Morgan es obtener una expresión más simplificada. ¿Ya? Esto pasa harto cuando uno está trabajando con esto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno muchas veces no tiene un camino directo de decir, ya, voy por aquí, voy por allá. ¿Ya? Entonces dice, voy a tomar este camino, después ¿qué hago? Voy a factorizar. Pero voy a llegar a lo mismo. ¿Ya? Es muy usual. ¿Ya? No es, se ve sencillo, pero a veces uno tiende a enredarse. ¿Ya? Lo importante, como les digo, no pierdan el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Simplificar. No lo digan con tanto ánimo para la por favor. ¿Ya? Pero el objetivo es simplificar. ¿Ya? ¿Y qué nos referimos con simplificar? Llegar a una expresión que quizás es un poco más grande, que tiene multiplicaciones y sumas metidas por todos lados, a expresiones que no necesariamente van a ser muy sencillas, pero sí van a ser más fácil en comparación a la expresión original. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Bueno, puede ser. Ya. Ahora, ¿con qué objetivo queremos llegar a una expresión más simplificada? ¿Ya? Ahí los otros tres ejercicios para que practiquen en la casa, si es que quieren. ¿Ya? Ahora, ¿con qué objetivo quiero llegar yo a una expresión más simplificada? Porque ustedes me pueden decir, ya, pero profe, ¿para qué estamos haciendo todo esto? ¿De qué me sirve que yo llegue a una expresión más simplificada, más bonita? ¿Para que se vea bonita, para subirla al Instagram? No creo. Ahora sí, alguien lo quiere subir, lo hace. Yo subo pura weá. Memes, por lo general. Memes y memes. ¿Ya? Pero no, ese no es el objetivo. ¿Ya? El objetivo es tener una expresión que sea más sencilla de trabajar para poder llegar a algo que nosotros llamamos la tabla de verdad. Y aquí ya estamos entrando de lleno a lo que son los elementos que nos van a permitir diseñar un circuito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una vez que yo determino la expresión booleana de un circuito lógico o de una función lógica, o como queramos llamarle,
puedo elaborar una tabla de verdad que va a representar la salida que tiene este circuito para todos los posibles valores que pueda tener la entrada. ¿De qué nos estamos aprovechando acá? De que, a diferencia, como les comentaba, de los números naturales, de los números reales, donde literalmente no puedo considerar todas las posibilidades, en este caso, sí puedo considerar todas las posibilidades, porque los números o son 0 o son 1. ¿Ya? Entonces, yo no tengo ningún problema en considerar todas las posibilidades. ¿Ya? Y en base a conseguir, además, llenar esta tabla es un proceso bien metódico. Entonces, en base a esta tabla yo digo ya, si mis entradas son 0, 0, 0, 0, ¿cuánto es mi salida? 0. Si mi entrada es 0, 0, 0, 1, mi salida es 1. ¿Ya? Esta corresponde a esta función, por si acaso. ¿Ya? Entonces, ¿qué me permite esto? Yo llego a una expresión que es más sencilla de evaluar. ¿Ya? Porque esta expresión uno la podría evaluar, ¿cierto? Uno dice, ya, si todas son 0, 0 más 0, 0. Eso también, pero 1 por 1 me da 1, pero por 0, 0, más 0 más 1, es un poco más difícil que evaluar esto. En especial si esta la voy separando mucho más. ¿Ya? ¿Se entiende eso? O sea, ¿se entiende el objetivo de pasar de esta acá? Entonces, una vez que yo tengo una expresión un poco más sencilla, yo voy a obtener lo que le llamamos la tabla de verdad. Es más conveniente casi siempre dejar todo en multiplicación, poder seguir eso o en suma. En suma. Porque ya si tengo un 1, todo el resto 1. O en multiplicación, si uno es 0, todo el resto es 0. Pero por eso es bueno, o quedan en una o quedan en la otra. Porque así me aprovecho directamente de todas las propiedades que tiene el álgebra y de las reglas que estábamos viendo anteriormente. ¿Ya? ¿Queda claro la parte de la tabla de verdad? La parte de llenarla la vamos a ver en unos minutos más. ¿Ya? Pero el concepto de tabla de verdad lo que es una tabla, como su nombre lo indica, que me enumera todas las posibilidades que yo tengo dependiendo de cuántas variables tengo. Y me muestra cuál es la salida dependiendo de todas esas variables. ¿Ya? En este caso, yo voy a tener que ir evaluando. ¿Ya? Después vamos a ver casos en donde yo tengo que obtener cuál va a ser la salida y en base a eso obtener cuál va a ser la expresión booleana o la función booleana. ¿Ya? Pero la tabla de verdad me va a expresar eso. O sea, me va a expresar para qué combinaciones yo voy a tener un 1 en la salida y para qué combinaciones voy a obtener un 0 en la salida. ¿Ya? ¿Alguna duda con eso, chiquillos? ¿Todo claro? Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Cuando nosotros aplicamos la álgebra booleana, hay que reducir una expresión a su forma más simple o cambiarla a una forma más conveniente que permita conseguir una implementación eficiente o que permita poder llenar la tabla de verdad de forma más sencilla. ¿Ya? Entonces, vamos a tener tres formas de hacerlo. Tres formas de poder llegar a la expresión mínima, por así decirlo. La primera es una simplificación mediante el álgebra de Boole. O sea, a cada uno de estos ejemplos que salen aquí, yo voy aplicándoles el álgebra de Boole y voy llegando a expresiones más reducidas. ¿Ya? Ese es el primer método que vamos a ver y que vamos a ver un ejemplo a continuación. Por ejemplo, la expresión que dice AB más A, B más C, más B, B más C. ¿Cómo me quedaría esta expresión? El AB no lo cambio todavía. Me quedaría más AB más AC más B más BC. Ahora, ¿cómo podría simplificar más todavía esta expresión? Factorizando por A. Ya, factoricemos por A. Vamos a tener B más B más C. ¿Cierto? Y esto sería B más C. Mientras que acá yo puedo factorizar por B, factor de 1 más C. Más B. Ese proceso
relativamente rápido, sencillo, pero que obviamente a medida que las expresiones se empiezan a complicar un poco más, es lo que nosotros denominamos simplificación mediante el álgebra de Boole, que es un proceso completamente análogo a cuando yo tengo una expresión algebraica en el álgebra normal que nosotros conocemos y quiero llegar a una expresión más sencilla. Entonces puedo ir aplicando, simplificando, factorizando, eliminando términos, sumando, restando, etc. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda? Entonces, trabajen en estos 3 ejercicios. ¿Ya? La idea de estos ejercicios es simplificar las expresiones, ¿ya? Mediante el álgebra de Boole. Si sienten conveniente ocupar de Morgan en alguna parte para poder simplificar más, obviamente pueden hacerlo. ¿Ya? Lo primero que hagan, traten de, aunque suene un poco contradictorio, expandirlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es muy probable, o las probabilidades están a mi favor, de que yo pueda empezar a simplificar algunos términos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por lo general estas expresiones no van a estar factorizadas de la mejor forma. ¿Ya? O sea, no van a estar factorizadas de una forma que yo pueda llegar a eliminar. Entonces yo digo ya, A B negado por C más A B negado por B por D más A paréntesis desaparece. A, B y todo esto por C. ¿Ya? O sea, lo que hice fue multiplicar A por B negado por C y por BD. ¿Qué ocurre? Aquí apareció B negado por B. Entonces esto inmediatamente se me hace. ¿Ya? ¿Queda claro ese paso? ¿A todos? Sin excepción. Ya. Recuerden que si yo tengo una expresión multiplicada por su complemento, es lo mismo que decir 0, porque de una u otra forma va a haber algo multiplicado por 0. Es lo mismo que cuando yo tengo una expresión sumada por su complemento, es 1. ¿Ya? Ya, sigamos. Entonces al final me quedó A, B negado C, más A negado, B negado, y todo esto multiplicado por C. Entonces, ahora yo voy a multiplicar todo por C. Me va a quedar A, B negado, C, C, más A negado, B negado, por C. Ese se va y me va a quedar A negado, A, B negado, C, más A negado, B negado, C. Y ahora factorizo por B negado, B negado C. Me queda A más A negado. Y eso es 1. B negado C. Y ya ahí no puedo simplificar. Entonces pasé de una expresión bastante grande a B negado C. Digo. ¿Y qué B negado C quiere decir que la salida es independiente de A y B, ¿cierto? Sí. Que la salida. No los valores de ahí. Mira, más adelante vamos a ver de que en realidad se convierten en lo que nosotros vamos a llamar como condiciones indiferentes. Entonces le voy a poner una X y en realidad va a dar lo mismo con los términos. ¿Ya? Pero eso va a adelantarse un poquito. Pero claro, efectivamente lo que me está diciendo es que la salida no depende ni de A ni de D. Solamente depende de B y de C. Ahí van a controlar la salida. Y de hecho, como tengo B y C, yo en realidad podría hacer el circuito, o podría hacer lo que voy a hacer con estas dos variables. Como las otras no influyen, está lo mismo. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna otra pregunta? Aquí se me fue a anotar el segundo. A negado C más A negado C más C más ABC. Ya. Entonces, en este ejercicio, ¿qué creen ustedes que conviene hacer de forma casi inmediata? Factorizar por B negado. ¿Ya? B y C negado, o sea, B y C negado, después B y C y después Factorizar BC. BC primero. Los que tienen Ya. BC o B negado o C negado. No, los que tienen BC. Ya. Entonces, BC, ¿dónde tengo BC? Tengo en A negado y tengo en A. ¿Ya?
Ahora, cuando las expresiones sean muy grandes, ¿qué es lo que hacía yo? Por lo menos quizás les sirva, yo las iba como tachando. Porque a veces pasa de que agrego un término que se me va perdiendo. Entonces, las voy tachando. ¿Ya? Más. Ahora, las que tienen B negado, C negado. Las tacho y me queda A más A negado. Y me queda solita, como ella sola, A, B negado, C. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con A negado más A? 1. Y me queda BC más B negado, C negado, más A, B negado, C. ¿Y ahora qué puedo hacer? Por B negado. Me queda C más C negado, más AC. Primero no tiene. B... A ver, factoricé. Ah, no. Miren. Ese no. BC más... Ahí sí. Ahí sí. Ya, ¿y qué ocurre con esto? C negado más. Se negado más A. Ya. A más C. A más C C. negado más A. A más C. A más C, C negado más A negado, ¿cuánto queda? C negado más A. A más C negado más A. A ver, tenemos uno que dicen A más C y otro que dicen C negado. A más C negado. Sí. A más C. A más C. ¿Y aquí andamos? Pero acá no hay una. Ya. Primero, retrocedamos un poco. No, retrocedemos. No hacían ese negado más. ¿Qué me decía la propiedad? Cuando yo tenía A más A negado B. Sí. A más B. ¿Eso era? A más B. A más B. ¿Cierto? Sí. Entonces, en este caso, ese es el que no está negado. Entonces, si yo tengo en este caso A negado más AB, ¿cómo me debería quedar? A negado más B. A negado más B. Entonces, ¿cuál debería ser? Ese. ¿Ya? Cuando duden un poco, recuerden que lo pueden comprobar también. ¿Ya? Y pueden ir revisando las reglas. ¿Ya? Entonces me queda A más C negado. ¿Ya? Al final la expresión me va a quedar BC más A, B negado, C negado. ¿Qué se negó? Pero una suma. Pero una suma. Ah, sí. Conclusión. A más B negado, C negado. Ahí sí. ¿Ya? Nuevamente, una expresión mucho más amigable que la original, que era esta. ¿Ya? Chiquillos, ¿tienen alguna duda hasta ahí? ¿Van bien, van mal, van más o menos, van comprendiendo? Esta es la forma más difícil de llegar a una forma simplificada, sí, la más larga. ¿Ya? La otra clase vamos a ver cuál es la forma más rápida y más sencilla. ¿Ya? Falta el último. Entonces, el último me dice AB más. Creo que si no nos da lo mismo, pero algo parecido. Ya. Esa es buena pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, supongan que se juntan a estudiar con sus compañeros y llegan a expresiones diferentes? Dicen, oye, tú estás mal, no, tú estás mal, y se pescan a combo. Ya, la idea es que no pase eso. ¿Cómo lo pueden comprobar? ¿Cuál es la forma infalible de comprobarlo? Con la tabla de verdad. Entonces yo tengo esta expresión y obtengo la tabla de verdad de la expresión. Una vez que obtengo la tabla de verdad, si yo tengo una expresión, por ejemplo, como esta, la tabla de verdad es la misma. Yo puedo hacer lo que quiera con esta expresión, agarrarla, doblarla, tirarla para arriba, para abajo, lo que sea. Pero la tabla de verdad no va a cambiar nunca. Para esta misma expresión, tengo solo una tabla de verdad. Puedo tener muchas formas de cambiar esta expresión, pero la tabla de verdad tiene que ser la misma. ¿Ya? Y por lo tanto, ahí tiene una buena forma de comprobar si es que efectivamente la simplificación dio lo mismo cuando llegaron a dos expresiones que se ven distintas. ¿Ya? Ya. El último. ¿Qué hacemos en este caso?
Separar. ¿Ya? ¿Cómo podríamos separar? No puedo factorizar para A por B. A por B por Por ¿así? Más A B negado C. Y ahora, separar. A más B negado, A más C negado, más A B C. Y ahora, multiplico, ¿cierto? A negado por A negado, más A negado C negado, más A negado B negado, más B negado C negado, más A negado B negado C. Y ahora, por anegado. A por 1 más. puedo factorizar por A negado, ¿cierto? Me queda 1 más C negado más Denegado. B negado. Y esto es 1. Y me queda A negado. Y por este lado, Y factorizar por B negado. B negado, C negado más A negado C. Y lo mismo que antes. Y lo mismo que antes me va a quedar B negado por. Pegar anegado por más C. Va a quedar Anegado más C. anegado más y al final me queda por B. Por B. A por B. Ya, estoy adelantando. Por B. Ya. Ahí después podría seguir simplificando. Más B negado, A negado, más C negado, B negado. A negado, B negado más 1, más C negado. Ah, no, está bien, está bien, está bien. Más C negado, B negado. C negado 1 y al final obtengo A negado más C negado, B negado. Nuevamente, una expresión mucho más simple y manejable que la que tengo. ¿Ya? Chiquillos, más allá de haber aplicado alguna expresión por ahí que a veces da, de que pueden dar expresiones diferentes, recuerden, lo importante es que de la misma tabla de verdad. Con el procedimiento en sí, con la forma de hacer esta simplificación, ¿tienen alguna duda? ¿Todo claro? Ya, entonces, ¿qué nos va quedando? El miércoles vamos a continuar con todo esto. Ya, la idea es que el miércoles le demos un cierre ya, a este capítulo. El lunes vamos a ver ya la parte de puertas lógicas y cómo utilizarlas para implementar circuitos. Y el próximo miércoles recuerden que es el taller. ¿Ya? El taller. Consideraciones del taller. Lo primero, el taller es sí o sí más difícil que la prueba. Probablemente bastante más difícil que la prueba. ¿Ya? ¿Ah? ¿Ya? Es en grupos de máximo 5. ¿Ya? El taller es el próximo miércoles. ¿Ya? Recuerden que tenemos la clase en esta misma sala. ¿Ya? Máximo 5 integrantes. ¿Pueden ser de menos? Sí. Yo no se los recomiendo. Recuerden de que el taller tiene la misma estructura que la prueba. La misma estructura. Igual. La diferencia es que el taller es más complicado. Es la única diferencia. Ah,